Veces. Arratsaldeon, vamos a dar comienzo a la comisión informativa del mes de marzo. Excuso la asistencia de Íñigo Manrique y vamos con los asuntos relacionados con el orden del día que se ha enviado. En primer lugar, aprobación si procede del acta de la sesión de la comisión del 13 de febrero de 2023. ¿Alguna cuestión? Si no, la damos por aprobada. Pasamos a los asuntos que se elevan a pleno. En primer lugar, el Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito Ernautenea, aprobación definitiva. Paso la palabra a Miquel Gargallo. Arratsaldeon. Elevamos a pleno un pequeño plan especial denominado Ernautenea, que se sitúa entre lo que sería Zaisa 3 y la autopista, en el camino, en la carretera, el camino de Ernautenea. Y se trata de una finca muy grande, una finca en la cual en estos momentos hay una edificación de vivienda adosada y que el plan general vigente y también el plan general del año 99, eso es un ámbito que hereda el plan general vigente del plan general del 99, pues contemplaba, permitía un poco la segregación de esta finca en pequeñas parcelas pues para la construcción de viviendas bifamiliares, ¿no? Por lo tanto, lo que se trata es una ordenación bifamiliar, de viviendas bifamiliares en esa ladera, y que tiene una edificabilidad sobrerasante de 2.000 metros cuadrados de techo. Actualmente la casa tiene ya una edificabilidad importante, es una vivienda bifamiliar que tiene 738 metros cuadrados, con lo cual lo que se ordena es la diferencia entre los 738,64 metros cuadrados existentes y los 2.000 metros cuadrados que permitía el Plan General 99 y que ha recogido también el Plan General vigente. Estamos hablando de una actuación que se denomina de dotación, no es una actuación integrada y por lo tanto se trata simplemente de una ordenación pequeña sin que tiene que establecer estándares de vivienda pública y sí cumplir las dotaciones de cesiones de espacios libres y equipamiento. El documento se aprobó inicialmente el 2 de noviembre del año pasado. Y ha habido una alegación de uno de los propietarios de esta edificación, esto como es una vivienda bifamiliar, en la cual pues solicitaba un ajuste de la edificabilidad y también la eliminación de unas pantallas acústicas en su parcela consolidada, dado que afectaba un arbolado, y ambas cuestiones se han estimado, ¿no? La ordenación se apoya sobre el camino. Sobre ese camino lo que se plantea es una cesión de zona verde y acera para permitir en estos momentos pues una acera en esta parte del camino que no existe, y un espacio más amplio pues que puede ser de equipamiento y zona verde ya más próxima a las edificaciones existentes de Ernautenea, en este punto de aquí. Y esta sería la edificación existente actualmente, esta vivienda bifamiliar grande, y lo que se hace es dividir en 5 parcelas, 4 nuevas parcelas de viviendas bifamiliares y esta que se consolida donde está la actual edificación. Bueno, esto sería un poco el esquema de las secciones que tendríamos. La edificación existente es una edificación importante y luego pues son edificaciones bifamiliares de planta baja y 1 y también contemplan un sótano, o sea, planta baja y 1 y un sótano. Por lo tanto, esto en principio para desarrollarlo, una vez aprobado el plan especial, pues habría que hacer un proyecto de reparcelación para la cesión del 15% del incremento de la edificabilidad y las cesiones que se contemplan en este plan especial. Y luego ya hay que hacer una obra complementaria de urbanización y hay que hacer también un proyecto de protección acústica porque está afectado por el ruido de la autopista y habrá que establecer algunas medidas de protección de la autopista, del ruido de la autopista. Esta sería, en principio, la sección del camino en la cual se ordena una acera de 2,40 metros, más una zona verde para permitir el arbolado de 2,10 y a partir de ahí aparecería el vallado de las fincas, de las 5 parcelas.
Y bueno, y esto es un poco la imagen de la finca. Esta es la casa matriz que está en este momento, que tiene acceso al camino. Aquí se produciría la cesión para esta zona verde y esta acera, y se ordenarían estas 4 parcelas pues para 4 edificios bifamiliares, ¿no? En principio con una tipología más pequeña que la que existe en este momento, pues la típica tipología de vivienda jardín, pues de este tipo de edificabilidades, que no he comentado. La edificabilidad en principio de cada una de las parcelas sería de 300 metros cuadrados por parcela, o sea, 150 metros cuadrados por vivienda. Y no tiene más este plan especial. Bien, ¿alguna intervención? Pues sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? De acuerdo. Queda aprobado. Pasamos a los asuntos de información general en relación, en primer lugar, con la resolución de solicitud a la Diputación sobre cesión de titularidad de parte de la GEI 3452. Miquel, otra vez. Sí, se trata en estos momentos, conocéis en estos momentos la situación en principio del proyecto que existe en los momentos del tercer hilo. Es un proyecto que contempla el derribo y la reconstrucción de los puentes en el entorno del barrio de Ventas, y en ese planteamiento se llegó a un acuerdo con la Diputación y también con Adif en el principio, para que la reconstrucción del puente de la avenida Lizacho fuera ya de carácter peatonal. En estos momentos, pues convertir ese puente en un puente peatonal y que el tráfico rodado pase a través de la carretera del Molino y la mejora de la carretera del Molino, pues planteó a Diputación la cuestión de que ese puente Lizacho, que va a ser peatonal, dejara ya de ser de titularidad de Diputación y que pasase a titularidad municipal. Para ello, pues acordamos que se solicitara por parte del Ayuntamiento en estos momentos el cambio de titularidad de Diputación Foral al Ayuntamiento, dado que el futuro puente va a ser de carácter peatonal. De acuerdo, Miquel, ¿alguna aclaración? Pasamos al siguiente punto, en relación con la implantación del edificio de las termas en el Museo Oyaso, Ana Baena. Arratsaldeon. Traemos a información el proyecto de la implantación de un edificio de las termas en el Museo Romano Oyaso. Como recordaréis, el estudio de detalle de esta parcela se aprobó ya en julio del 2022 y una vez aprobado el estudio de detalle hemos procedido a la redacción del proyecto. La parcela sobre la cual actuamos es la parcela que está detrás del actual Museo Oyaso, que tiene esta forma un poco trapezoidal. Y en este momento la situación actual de la parcela, bueno, pues los restos de las termas que se descubrieron en el 96, bueno, se han protegido con una chapa para preservar un poco su conservación hasta que llegara el momento de actuar de construir un edificio en condiciones que permitiera proteger las termas y a su vez visibilizarlas y permitir integrarlas dentro de lo que es el Museo Oyaso. Esta es la planta de la excavación realizada en su momento y como primer paso para poder construir el edificio es proteger la situación de las termas actuales, porque lo primero que hay que hacer es desmontar la tejabana existente y rellenarlo con un geotextil, arlita y crear una capa de hormigón de unos 20 centímetros, de manera que las máquinas puedan circular por encima de las termas sin deteriorarlas, porque a la hora de montar toda la estructura
que va a sujetar, digamos, tanto pilares como la estructura espacial de la cubierta, bueno, pues inevitablemente hay que transitar por encima de lo que actualmente están las termas, ¿no? Entonces, el primer paso, y consensuado además con la Diputación Foral de Guipúzcoa, para la protección de estas termas es la construcción de una solera por encima de la situación actual, que luego, una vez terminado el edificio, se demolería y se pondría ya, y se descubrirían lo que son los restos que ya en su momento salieron a la luz, ¿no? Ese es el primer paso. El edificio que se plantea es un edificio de unos 450 metros cuadrados que se apoya sobre la fachada trasera del museo y que su acceso sería a través del actual Museo Yaso. Ya en su momento se dejó previsto ese paso a través de una puerta corredera que existe en las rampas de acceso a la segunda planta y a través de una pasarela elíptica más o menos, en unas zonas acristalada y en otras zonas de madera, nos va a permitir realizar un recorrido por encima de lo que son los restos. Aquí se ve con más detalle. Entonces, este sería el paso de comunicación con el museo y aquí se establece una especie de mirador que nos permite visibilizar lo que es la torre de la iglesia del Juncal. Que aunque no forma parte de este proyecto, pero se genera un gran ventanal que nos permite en el recorrido de visita de las termas también visualizar lo que son la iglesia del Juncal. Esta zona sería cristalada, que es un poco la que pasa por encima de lo que son los restos de las termas, y luego ya en zonas donde por debajo no hay nada reseñable, digamos, se transforma en una pasarela de madera y se establece aquí una especie de anfiteatro para poder visualizar como balcón para visualizar las termas desde aquí o permitir pequeñas actuaciones o actividades dentro de lo que es el museo. Únicamente la pasarela es volada por encima de lo que son las termas, en ningún momento se pisan las termas y permite también una escalera de salida, una puerta de salida a la plaza que se va a constituir en la calle Sarasate. La estructura de la cubierta se plantea una cubierta espacial, tipo lo que puede haber en el Polideportivo Artalecu, porque de esta manera conseguimos minimizar el número de pilares. Al final aquí tenemos un problema de cimentación que no podemos cimentar en lo que es las antiguas termas, nos tenemos que ir a los laterales y digamos con esta estructura espacial se permite tener las luces de más de 20 metros que requiere el edificio actual. Esta sería la cubierta por encima de esa estructura espacial, que sería una cubierta a 4 aguas y sobre la cual se instalarán una serie de paneles fotovoltaicos para producir energía para el propio autoconsumo del museo. En este proyecto se ha tenido muy en cuenta todos los criterios de sostenibilidad para evitar para conseguir un edificio de consumo casi nulo, que es lo que se dice ahora, y se van a colocar muros acristalados que con un espesor y con una protección solar suficiente para permitir el aislamiento térmico del edificio. El sistema de ventilación también está previsto que se haga a través de un sistema de aerotermia. Y el alumbrado, ya como en todas las actuaciones que hacemos actualmente, sería con iluminación LED y también pues hemos incorporado 60 placas fotovoltaicas que nos producirán un autoconsumo de unos 33 kilovatios que se consumirá propiamente en el propio museo. Esta ya sería una sección transversal de las secciones laterales del museo, tanto desde la parte trasera del alzado norte como la visión desde el alzado este. La altura que va a coger el edificio teniendo en cuenta la estructura espacial, serían unos 5,50 metros de altura. La altura de la estructura espacial prácticamente ocupa 1,5 metros, con lo cual nos quedaría una altura de unos 4 metros libres, que coinciden con la cornisa, digamos, del edificio actual. De manera que luego en una imagen se ve un poco la relación que tiene el perfil de lo que es el museo actual con el edificio que se construye para cubrir las termas. El árbol que se encuentra
en la parcela actual se mantiene tal y como está, y es más, se crea luego una especie de alcorque para protegerlo. Estas son diferentes secciones, un poco que nos permite visualizar la comunicación entre el museo actual y el nuevo espacio que va a cubrir las termas. Esta sería un poco la comunicación y la posible vía de evacuación que generamos a esta plaza de aquí, que también forma parte del proyecto, que sería la urbanización. De esta manera, la urbanización que se genera en la trasera del actual Museo Yaso, y que es continuación de la urbanización que se ha hecho ahora con el edificio nuevo de viviendas de la calle Fermín Calvetón, lo que nos va a permitir es generar una plaza delante del museo que, debido a la fachada acristalada que tenemos, pues nos va a permitir acercar la visión de lo que son las termas desde el exterior, ¿no? y permitir generar esta plaza que puede servir para hacer diferentes eventos relacionados con el museo, y que nos da una visión clara de qué es lo que hay en el interior. Este es el árbol existente que protegemos y que le colocamos lo rodeamos con una especie de alcorque para ponerlo más en valor, y bueno, la urbanización pasaría a ser una urbanización de coexistencia, con aceras y calzada al mismo nivel, y ya una vez atravesado, digamos, la zona ocupada por el espacio del edificio de las termas, volvería ya a la sección actual de la calle. Se respeta también el adoquinado que hay aquí en esta zona de aquí, y, digamos, la urbanización se adaptará a la situación actual. Esta sería una imagen un poco más con una serie de bancos corridos, el mobiliario urbano de papeleras y volardos para proteger el espacio y que no sea invadido por los vehículos. Se tratará las infraestructuras necesarias, tanto de abastecimiento como saneamiento, como alumbrado público también en LED, que ponga en valor, digamos, la plaza que se genera aquí como una plaza nueva en la trasera del museo. Estas serían las diferentes, unas infografías del estado en el cual quedaría esta plaza, tanto que permite ver desde el exterior claramente lo que es la pasarela interior y los restos de las termas. Esta ya sería una vista desde el interior, en el cual, a través de la pasarela se genera por encima en el techo una línea de focos que nos va a permitir ir iluminando, digamos, los restos de las termas en función del proyecto museográfico que se genere. Quiero decir que esta actuación está subvencionada con 1.590.000 euros con el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por los fondos europeos, y el presupuesto total de la intervención es de 2.950.678 euros, y se prevé un plazo de ejecución de 14 meses. Ahora mismo las obras están en licitación y esta misma semana acaba ya el plazo para licitar las ofertas y a la espera de recibir ofertas para ejecutar las obras. Que tengamos licitadores, ¿verdad? Que es la buena noticia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna intervención? Vale. Pues pasamos al punto número 4 de control de los órganos resolutorios. ¿Alguna cuestión? Pasamos al punto número 5 de ruegos y preguntas. Paso la palabra a la secretaria de la Comisión, Maite. Sí, se nos ha hecho llegar un correo por parte del representante del Foro Ciudadano Irunés con dos cuestiones. La primera, sobre la ermita de San Marcial, si hay contemplado planes para la reparación de los desperfectos que existen, tanto en las escaleras de acceso al coro como del comedor. Sí. Ana.
Sí, bueno, estamos precisamente en ello en estas semanas. Esta semana va el carpintero, se va a hacer un tratamiento antipolillas y también está previsto que vayan a arreglar la cubierta. O sea que estamos en ello. Vale, ¿hay otra pregunta, Maite? Sí, hay una segunda pregunta en relación a la residencia de Arbes y pregunta si, que quieren conocer si se ha enviado ya a Diputación Foral de Guipúzcoa el permiso de obras para la futura residencia. Miquel. No, nos ha enviado el permiso de obra porque no lo han solicitado, que es decir, que estamos en estos momentos, sabemos que la obra ha sido licitada y en estos momentos es un adjudicatario de la explotación y la explotación y la construcción del esto y nos han hecho consultas a efectos de consultas urbanísticas de la situación urbanística, planeamiento y estas cosas, y entendemos que se está redactando el proyecto. ¿Qué significa reenviado, José Félix? Que dice, la pregunta dice reenviado. Quisiéramos conocer si ya se ha reenviado. Si se ha enviado ya el permiso de obras, pero si me dices Miquel, que no ha sido solicitado, entonces queda un entendimiento entre quien tiene que solicitar y vosotros que tenéis que conceder. Es bastante claro. Sí, nadie que no solicita obtiene una licencia. Es bastante obvio, ¿no? Evidentemente. Entonces, por eso digo que no sé de dónde parte un poco la pregunta del reenvío, porque no lo entiendo. En el contexto de lo que estamos hablando... La redacción está mal hecho. Está mal hecha la redacción. Nosotros tenemos conocimientos de que sí, que estaba en periodo de licitación y que tiene que haber un permiso de obras, que hay que conceder un permiso de obras. A ver si estaba ya efectuado todo ese movimiento, pero si me dicen que no ha llegado la solicitud, no se puede conceder. Ojalá pudiéramos estar en ese paso. Gracias, José Félix. ¿Alguna otra pregunta o un ruego? Besterik gabe, ondo segi, agur.